Bueno, buenas tardes para todos. Estuvimos recién en acuerdo con el presidente de la República. Una breve introducción sobre lo que queremos más importante o novedad para comunicarles. En las últimas semanas, últimos días, recibimos por parte de Naciones Unidas la consulta acerca de si el Uruguay tenía voluntad o vería en forma positiva la posibilidad de ampliar el contingente uruguayo que se encuentra en Golán. Como ustedes saben, actualmente hay 170 compatriotas que están allí en misión de paz, una misión relativamente joven para el Uruguay, y se nos consulta por parte de Naciones Unidas, como decía, la eventualidad de aceptar una ampliación del entorno de 40 efectivos más. Consultamos con el presidente y el gobierno uruguayo va a contestar afirmativamente la consulta, estando obviamente a lo que en los próximos días o semanas a nivel diplomático se esté acordando. Pero la voluntad de Uruguay, coherente con lo que habíamos dicho durante los meses de campaña electoral y en las posiciones previas a las elecciones, cuando muchos de ustedes consultaban acerca de la participación en misiones de paz, y nosotros contestábamos que estábamos convencidos que esta era una política que tenía ya unos cuantos años en Uruguay, que había logrado ser una política de acuerdo de todos los partidos políticos, porque si bien al principio no había un acuerdo generalizado, a partir de que el Frente Amplio llegó al gobierno cambió su posición y se acercó y compartió la presencia uruguaya en misiones de paz, y por lo tanto todos los partidos políticos compartíamos esta visión, y que si se daba la circunstancia, como se está dando aquí, de consolidar o ampliar nuestra participación, estudiada ella que fuera, íbamos a contestar con una visión positiva. En este caso estudiamos y la respuesta va a ser afirmativa, así que seguramente comencemos ahora el trabajo para concretar esta invitación que hace Naciones Unidas. Esto era lo que queríamos comentarles. Estar a lo que ustedes pregunten. ¿Qué tal, Daniel Rodríguez, de Subrayado Canal 10? La consulta del ministro tiene que ver con este tema. Si ya está planteado cuántos efectivos más van a ser, de qué fuerzas, y si cambia el estatuto por el cual participa Uruguay en esta misión. Actualmente son 170 los compatriotas que participan allí, son del Ejército Nacional, y se nos está pidiendo una ampliación de aproximadamente 40 efectivos más. ¿Del Ejército también? Sí, del Ejército también. ¿Y cambia el estatuto en cuanto No, a la misión? no. Buenas tardes. Ministro, consultarle por otro tema. Ayer, cuando retornó de Rivera, se confirmaba por parte del Gobierno la instauración de esta Comisión Binacional Asesora de Salud en la Frontera. Como ministro, pero también como médico, ¿qué nos puede decir o ampliar sobre cómo va a ser esa integración, ese funcionamiento? ¿En qué va a consistir específicamente? Gracias. Bien, Leonardo. Ustedes saben que esto es parte, esta Comisión Binacional estaba creada y no instalada. Se había creado en un acuerdo binacional con la República Federativa del Brasil en dos instancias, de memoria digo 2002 y 2008, y hubo una ratificación luego en el 2009. Este acuerdo posibilita algo que es muy oportuno para la realidad, en concreto en este caso de Rivera Libramento, porque como ustedes saben es una ciudad prácticamente con dos países, y lo que genera las características de esta realidad social es que uruguayos y brasileños transcurren libremente como corresponde en estos dos ámbitos, muchos trabajando de un lado, viviendo del otro, haciéndose estudios médicos de un lado, pero atendiéndose con su médico del otro, muchas veces ambulancias que trasladan pacientes pasando obviamente imperceptiblemente de un lado para el otro. No digo imperceptiblemente, pero digo pasando naturalmente de un lado para el otro. Lo que permite este acuerdo es organizar dentro de este marco institucional
este tipo de actividad en materia sanitaria, tanto en el ámbito del diagnóstico como del tratamiento. Eventualmente también, como corresponde a todo acto médico, en las medidas de prevención. Creo que es una muy buena medida. Yo estuve presente ayer de mañana en el despacho de la Intendencia de Rivera con el presidente cuando se comunicó, cuando el presidente llamó al presidente Bolsonaro, y inmediatamente, le diría, cuando digo inmediatamente, digo cuestión de minutos. Ya empezó a tener, fue informada la Cancillería y los embajadores y empezó a haber respuestas para instalar este mecanismo que, vuelvo a decir, estaba previsto, pero no había sido instalado. Así que creo que a la buena relación que existe entre los gobiernos departamentales, en nuestro caso de Rivera, nuestro gobierno departamental de Rivera y la prefectura la prefecta de Libramento, ahora hay un marco institucional que nos permite este trabajo. Si ustedes me los permiten, aprovecho la pregunta de Leonardo para contarles qué hemos hecho de ayer hasta hoy. Ayer, como ustedes saben, a nivel de lo que corresponde a nuestro ministerio, se dispuso la duplicación de los puestos de control que tiene el Ejército Nacional en el departamento. Hasta ayer, antes que tomáramos las decisiones que tomamos a partir de la mañana, el Ejército Nacional estaba en un puesto de control en Curticeira, yendo desde el sur, un puñadito de kilómetros antes de la ciudad, y también estábamos en Paso Batoví, la ruta 27. Todo esto significó que se empeñaran, es decir, que trabajaran en estos puestos alrededor de 100 efectivos. Duplicamos los puestos. Ahora va a haber, ya desde la noche de ayer, hay un puesto de control en el Puerto Seco, allí en Rivera, y hay otro en la zona que se conoce como Quintas al Norte. Se están empeñando 25 efectivos más los oficiales correspondientes. Me comuniqué con el comandante del Ejército hace una hora, donde me contaba el trabajo que venían haciendo. Se venía trabajando muy bien, con muy buena aceptación y relación con la población local. Ustedes saben que acá hay una realidad que generalmente quizás en Montevideo no se vea porque las distancias son otras o las lejanías son otras, pero en el interior tiene esa linda característica, entre otras, de la cercanía entre los vecinos y en este caso el personal. Una muy buena relación, la demostración de cercanía, de vecindad con los efectivos que estaban trabajando. Nos contaban que colegas de ustedes estuvieron durante todo el día allí trabajando. Creo que en este momento había también medios de prensa que estaban trabajando allí. Se está trabajando en aspectos migratorios y en aspectos sanitarios, que son las dos tareas fundamentales que estamos llevando adelante. Así que es muy poco tiempo para evaluar, obviamente, pero por lo menos la decisión que se tomó ayer de mañana, podemos decirla que ayer de noche ya se había puesto en funcionamiento. El comandante del Ejército está en este momento haciendo una gira por la frontera. Creo que estaba yendo para Artigas en este momento. Así que seguramente en el correr de las próximas horas podamos tener más novedades que nos vierta el comandante Fregosi. Pero ya estamos en territorio como habíamos decidido en la mañana de ayer. Ministro, buenas tardes. Matías Garro, de Radio Universal. En la noche de ayer, el presidente de la República confirmaba que hubo un caso positivo en la Fuerza Aérea. Consultarle algunos detalles más, si ya está establecido algún protocolo, y ya aprovechando, si nos puede aportar algún detalle más sobre la subasta del avión presidencial. Muchas gracias. Bien, Matías. El presidente ayer informaba, se reunió con el expresidente Vázquez a las 7 de la tarde y ustedes lo consultaron a la salida. Yo tuve una información después que el presidente ingresó a la reunión con el expresidente Vázquez, así que, y después obviamente se lo comuniqué. Hubo un caso en el Ejército, contacto conocido, contacto epidemiológico conocido de una paciente con COVID positivo en Rivera,
y tenemos un caso que no está confirmado, pero que por lo menos desde el punto de vista de la noción epidemiológica, como le decimos en medicina, tiene grandes chances de transformarse en COVID positivo en la Armada. Tenemos otros casos, pero venimos teniendo casos sospechosos que los venimos siguiendo día a día, que después se negativizan, a lo mejor ya no es que se negativicen, que no son positivos, pero le diría que hoy tenemos 2 positivos, uno en la Fuerza Aérea, en el comando de la Fuerza Aérea en Boisolanza, un caso en el Ejército y un caso con posibilidades ciertas de ser positivo, veremos, ojalá que no, pero en la Armada Nacional. Se están siguiendo, Matías, la pregunta que tú hacías, el complemento de la pregunta, se están aplicando los protocolos que tenemos previstos por Sanidad de las Fuerzas Armadas y por el Ministerio de Salud Pública, la coordinación que tenemos para estos casos, así que están los contactos cuarentenados, en este nuevo término que solemos usar con frecuencia ahora en estos tiempos, algunos en domicilio, otros en unidades militares. Tenemos en Paso de los Toros 17, creo son 17 soldados cuarentenados que eran contacto del caso positivo del Ejército que tenía familiares en Rivera. Y tenemos también cuarentenados los contactos en el caso de la Armada y la Fuerza Aérea. Eso es información. Y la otra parte era la subasta del avión. ¿Algún detalle más que tenga? Yo firmé hoy de mañana la disposición, digamos que administrativa, que traduce las decisiones que ustedes conocen. Se va a empezar todo el proceso de publicaciones y promoción y publicidades a nivel de las páginas especializadas en los próximos días. La fecha es el 15 de julio a las 15 horas, así que con ese plan de vuelo, y vale el término, es que vamos. Natalia. Ministro, buenas tardes para los dos. Quería volver un segundito a lo del Golán, porque quería saber cuál era el motivo de las Naciones Unidas para pedir la ampliación del contingente uruguayo. El otro día hubo un gesto de esos que a veces pasan imperceptiblemente, pero que tienen un valor político importante. El Día del Ejército, el 18 de mayo, la semana pasada, ustedes saben que por primera vez, creo que fue la primera vez que se hizo, comenzamos la celebración del Día del Ejército, que coincide con la Batalla de las Piedras, o mejor dicho, es el Día de la Batalla de las Piedras, que se toma como Día del Ejército Nacional. Hicimos un comienzo del día en contacto con nuestros contingentes en el exterior, con algunos de los contingentes en el exterior, por lo menos los que tienen mayor cantidad de compatriotas allí. Caso de Congo, caso de Golán, estaba el general que está allí en India, Pakistán, Al-Qaim, y creo que había alguien más, estaba en la transmisión, Sinaí, con los compatriotas que están en Sinaí, que es una misión con otras características, pero que puede ser considerada así en términos generales. Y en Golán estaba la jefa de Naciones Unidas de la misión, una militar oficial general irlandesa, que pidió para participar en la transmisión, y lo hizo a los efectos de transmitirnos el reconocimiento a el contingente uruguayo allí, a los 170 compatriotas que están allí, a pesar de que hace poco tiempo, bien poco tiempo que están en misión de paz. Y creo que es todo un gesto político que va en consonancia con lo que las Naciones Unidas estaban solicitándonos o consultándonos acerca de nuestra voluntad. Así que eso es positivo. ¿Había alguna parte más de la respuesta de la pregunta? Sí, el incremento se motiva porque ustedes saben que la fuerza esa fue retirada en su momento con la guerra civil en Siria y se volvió a instalar. Y ahora se están recuperando, o mejor dicho, volviendo a instalar nuevas bases. Por la necesidad de ocupar una nueva base nos piden ese efectivo, que son unos 40. Es un incremento de la presencia de la misión en esa franja que hay que supervisar. Ministro.
Ministro, buenas tardes. Ken Parks de Bloomberg News. Quería preguntarle si el gobierno maneja como un plan B el cierre total de la frontera seca con Brasil si el virus sigue propagándose en Rivera u otras ciudades binacionales. Gracias. Nosotros trabajamos a partir de la realidad, y la realidad indica que no estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de una ciudad con dos países, y que en su geografía y en su vida social, familiar, obviamente que lo que se desprende de todo esto, la vida del comercio, profesional, educativa, funciona como una unidad. Y a partir de esa realidad es que nosotros tomamos la decisión ayer con el Presidente de la República, mejor dicho, el Presidente de la República con su equipo y el Gobierno departamental, de, como dice la introducción de un documento que repartimos ayer, de considerar al Departamento Rivera, primero, en la realidad nacional, si no es un problema de Rivera, es un tema del Uruguay que tuvo en este momento un epicentro en Rivera. Hubo en otras circunstancias de estas semanas de pandemia otros focos que tuvimos aquí en Montevideo y en otros lugares del país. Así que es un problema nacional que en este momento le colocamos una atención mayor en Rivera porque es allí que surgió. Por lo tanto, la idea es mantener dentro de la mayor posibilidad una vida lo más cercano a lo normal, tomando decisiones que impliquen que eso que es un foco allí no salga o mitigar en la mayor posible la fuga de ese foco a otros lugares del país. Por eso establecimos este cordón de puestos de control que están en las bocas de salida y entrada a la capital departamental. Es decir, nosotros tomamos no al departamento de Rivera para las medidas, sino a la capital departamental del departamento, la ciudad de Rivera. Ese ha sido el foco que pusimos para tomar las medidas. Y es por eso que las clases, por ejemplo, en materia educativa, se suspendieron en su comienzo en la capital, no en el departamento, en la capital, en la ciudad de Rivera. El perímetro de puestos de control fue hecho en la capital departamental. Se van a aplicar protocolos con mucha severidad, con mucha fuerza en el comercio del departamento, la capital del departamento de Rivera, con el tema de las mascarillas, con los tapabocas, con todos los protocolos sanitarios y de prevención que conocemos. Y lo otro es la concentración de gente, y en eso va a participar obviamente la autoridad departamental con la ayuda que le podamos dar. La mejor medida en cualquier punto del país, las mejores medidas, si no tienen una contrapartida que es la libertad y la responsabilidad individual de cada uno para aplicarlas, es inefectiva. Acá tiene que haber dos partes, la decisión y el cumplimiento de la decisión. Nosotros apelamos en todo este trayecto que llevamos de esta mesa mismo, el Presidente de la República lo manifestó en reiteradas ocasiones, apelamos a la libertad responsable. Y creo que ha sido una muy buena decisión y al mismo tiempo que ha sido una gran demostración del todo el pueblo uruguayo de cómo se puede transcurrir en situaciones muy difíciles, críticas, con un ejercicio de libertad responsable y cómo la libertad responsable es un camino que vale la pena transitar y que sirve para enfrentar las situaciones más difíciles, con buenos resultados. Buenas tardes para ambos, Rafael Guardia, Canal 5. Quería saber un poquito sobre los controles, qué potestades van a tener los efectivos militares allí, qué deben hacer en caso de que alguien quiera traspasar esos controles, y bueno, en realidad o fuerce la situación, que esperemos que no ocurra, etcétera, y cuáles son las excepciones que se permiten para ingresar y salir de Rivera. Rafael, hay un trípode normativo que es el que habilita en estas circunstancias a llevar adelante estas tareas que le encomendamos, en nuestro caso a las Fuerzas Armadas. Aclaro, en Rivera hay otro puesto de control que es en Paso a Manuel Díaz, que ahí lo va a hacer el Ministerio del Interior, ¿no?, sobre la Ruta 5. Ese trípode está dado, por un lado, por la Ley de Fronteras, 19.677, que es bajo el paraguas que empezamos esta actividad en materia de seguridad, y que porque ese fue el origen, y que después se le agregó
todo lo que significa la tarea sanitaria. Una segunda norma, un poco más antigua, del año 1934, que es la Ley Orgánica de Salud Pública, Ley 9202. Les pido disculpas si hay algún número que falle, cuando me memoria. Esta ley está prevista, mejor dicho, es una ley que dispone o establece la organicidad y los alcances que tiene las autoridades de salud pública y lo que salud pública puede solicitar con el auxilio de la fuerza pública en algunas situaciones particulares. Por ejemplo, en este tipo que estamos viviendo en estos momentos, en el caso de pandemia. Allí habla con términos de primer tercio del siglo pasado, habla con situaciones vinculadas a eventuales situaciones infectocontagiosas, etc. Pero es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y después hay una tercera pata normativa, que es el Reglamento de Circulación Vial, que es un decreto, que habilita en algunas circunstancias a impedir, en situaciones extremas, lo estamos señalando, algún tipo de circulación en vía pública. Nosotros apelamos a la comprensión y la libertad ejercida con responsabilidad, como lo veníamos diciendo ayer. Pero este es el trípode que permite a las Fuerzas Armadas o a la fuerza pública en general tomar disposición. La segunda parte de tu pregunta es qué tipo de circulación. En consonancia con lo que decíamos recién, nosotros queremos que los compatriotas que entran y salen de la ciudad de Rivera lo hagan en virtud de que son habitantes de la capital departamental, tienen fijado domicilio allí, o de lo contrario, que trabajan en la capital departamental. Y esas son las dos consideraciones que pedimos para permitir el tránsito para adentro y para afuera de la ciudad. Es decir, que aquellas personas que no tienen alguna de estas dos características, o no viven o no trabajan en el lugar, no deberían ni entrar a la capital departamental. Y si viven, estar allí. Para eso también obviamente hay un trabajo por ejemplo, de las empresas de transporte colectivo, que ya venían haciendo un tipo de trabajo en materia de registro y que a partir de ayer se quedó en que se iba a trabajar a nivel de, seguramente de Secretaría de Presidencia, en un protocolo para que cuando hay venta de pasajes se demuestre algunas de estas dos características que estábamos hablando, residencia o trabajo en la capital departamental. ¿Qué tal? Buenas tardes a ambos. Quería preguntarle si en base a esto que sucedió en Rivera se está pensando en aplicar las mismas medidas como de forma preventiva en lo que es todas las ciudades que son limítrofes con Brasil, teniendo en cuenta que además es el mismo funcionamiento comercial y que la gente va a comprar. Si en ese sentido se piensa ampliar el tema de los puestos de control también para las ciudades limítrofes. Bien. Nosotros tenemos con esta característica dos puntos más, es decir, de frontera terrestre con ciudades binacionales, Chuy y Aceguá. Rivera, Chuy y Aceguá. Artigas hay un puente, tiene un accidente geográfico, lo hace obviamente muy cercano, pero tiene algunas diferencias en la dinámica. Lo mismo podríamos hablar en el caso de Río Branco. Y ya bueno, Leonardo es vecino de la zona, conoce bien allí la zona. Ustedes saben que el Ministerio de Salud Pública ha aplicado todo el trabajo en fases. Y las fases se van disparando en virtud de la noción epidemiológica. La epidemiología mejor dicho, la ciencia médica, en este caso, en este tipo de circunstancias, nos apoyamos en la epidemiología, las medidas se van adoptando en virtud de criterios científicos, porque es lo único que agrega responsabilidad, seriedad y certidumbre en las medidas. En Rivera se disparó una fase nueva en virtud de las circunstancias que tuvimos y de que en la fase anterior se habían tomado algunas decisiones que en algún lugar no habían sido cumplidas. Por ejemplo, las concentraciones de gente, que se detectó que no se habían cumplido. Deportivamente había, por ejemplo, eventos deportivos que estaban fuera de lo que se permitía, lo que el 13 de marzo se había resuelto y no se había cumplido.
Yo hablé hace cuestión de una hora con la intendente de Rocha, Flavia Coelho, que me remitió una inquietud de allí del departamento. Le explicaba que nosotros, en lo que hace las Fuerzas Armadas, y en concreto el Ejército Nacional y también la Prefectura, allí en Rocha, venimos trabajando, fue el primer lugar que nosotros fuimos. El propio 16 de marzo yo en persona estuve allí en San Luis, en el Chuy, en toda esa zona. Tenemos varios puestos de control, varios, y obviamente hemos solicitado el reforzamiento con las características que venimos desarrollando. Tiene que ser un trabajo multiinstitucional. Y le dije al intendente como gobernante departamental que el Ministerio de Defensa está a la orden para seguir contribuyendo como venimos contribuyendo a todo el trabajo allí. Es parte de lo que venimos haciendo, en ese caso con la División de Ejército 4, y el comandante Fregosi me comunicaba hace una hora, mientras yo estaba esperando para la reunión con el presidente, me comunicaba como el comandante, estamos a la orden, y no solo a la orden, sino que le escribí a la intendente que se iba a comunicar con ella, nuestro jefe divisionario allí, para invitarla a ella y los gobernantes departamentales a recorrer, a conocer los puestos de control y a trabajar juntos, que es la forma que creemos mejor, pero que al mismo tiempo reconocemos que hemos hecho, y lo reconocemos con mucha satisfacción, porque cuando hay circunstancias con las que estamos viviendo, uno puede estar, a pesar de todas las circunstancias, conforme o no conforme cómo se está trabajando. Nosotros estamos muy conformes en cómo venimos trabajando. Permítame cerrar con algo que no viene a cuento de la pregunta, pero sí lo quiero poner en la respuesta. La foto de ayer de noche que ustedes tomaron en la puerta del expresidente doctor Tabaré Vázquez es una foto que a mí me da mucho orgullo como uruguayo. Creo que a todos nos debe dar orgullo. Es una foto que yo creo que si nosotros sacamos la cabeza por la ventana y miramos el barrio, esa foto difícil que se vea. Y a mí me da mucho orgullo ver esa foto y lo que ello representa. Sí, gracias a los dos. Buenas tardes. La pregunta en realidad no es una decisión que tengan que tomar ustedes, pero el asunto es así. El presidente de la República está considerando declarar a Hezbollah como un grupo terrorista, lo dijo el otro día públicamente. Le pregunto a ustedes, desde el punto de vista de tomar esa decisión, desde el punto de vista del riesgo para el país, ¿ustedes llegan a analizar si es un riesgo para el país, para la defensa del país? El presidente hizo una reflexión y un análisis a tono de que lo está analizando. No ha habido más que eso, y hasta que ese primer análisis no sea definitivamente o una decisión o quede en ello, no tiene mucho sentido para nosotros avanzar más, porque estaremos hablando sobre hipótesis que generalmente no deben generar otro tipo de consecuencias. Veamos cómo avanza. Me da la impresión que, porque lo escuché al presidente y porque alguna vez lo hablé, que es algo que es una primera reflexión, que como ustedes saben, y tú sabes, Leonardo, en estas cosas llevan procesos que no suelen ser inmediatos ni nada por el estilo. Así que veremos más adelante.